Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a los estudios bíblicos de Primera Asamblea de Dios de Raleigh. Es un privilegio que pueda acompañarnos a crecer cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy continuaremos con la clase número 6 de la serie El estudio del evangelismo personal. La clase de hoy lleva por título Supere las barreras. Con ustedes, nuestra hermana Olga Vázquez. Quiero serle fiel. Dios les bendiga, buenas tardes, estamos nuevamente aquí con ustedes en sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a través de estos medios y poder traerles las enseñanzas que estamos tomando de evangelismo personal. Dios les bendiga y muchas gracias. Y vamos a empezar como siempre leyendo la palabra de Dios y orando. Vamos a ir a Segunda de Pedro 3:9 y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios precioso. Gracias por cada una de las personas, de mis hermanos que están en su casa o donde quiera que se encuentren, en su trabajo, manejando o en cualquier lugar, Señor. Te pedimos por ellos, Padre de la Gloria. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Siempre te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque tú, Padre de la Gloria, no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y de eso se trata, Señor, estas lecciones que tú nos estás dando, Padre de la Gloria, para nosotros aprender a llevar tu palabra a donde quiera que vayamos, Señor. Muchas gracias por cada una de las personas que están viendo este programa. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Pues vamos hoy con la lección número 6 de 8 lecciones que implica esta clase de evangelismo personal y se llama Supere las barreras. Hoy vamos a estar aprendiendo a cómo superar las barreras o los obstáculos que se nos presentan cuando nosotros llevamos la palabra a quien no lo conoce. Vamos a ver 4 tipos de barreras donde vamos a estar aprendiendo muchas cosas. Comenzamos, ¿verdad?, sabiendo que hay muchas barreras y obstáculos que experimentamos al proclamar las buenas nuevas de salvación. Dichas barreras difieren según los países o culturas. No debemos de ignorar estos problemas si queremos ganar a hombres y mujeres para Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver en esta lección 4 tipos de barreras que necesitamos conocer para nosotros estar alertados y saber qué hacer en estas situaciones cuando se nos presenten. Recordemos que con Dios lo imposible se vuelve posible y que aunque hayan barreras, siempre el Espíritu Santo va a abrir los corazones, porque aunque el enemigo se levante, cuando Dios ya tiene sus propósitos y los va a cumplir. Vamos a empezar con la barrera número 1, que es barreras de identidad. Hay un vivo deseo de la gente por encontrar su identidad. Muchas veces la queremos encontrar, ¿verdad?, a través del origen de nuestros países. Sabemos que nacimos
en países diferentes, hablamos idiomas diferentes, tenemos diferentes color de piel, practicamos diferente cultura, comemos diferente comida y vestimos muchas veces ropas diferentes, porque hay países que visten ropas diferentes a las que nosotros usamos. Pero lo más grande y hermoso de todo esto es que Dios nos ama por igual, porque Él no ve nada de estas cosas, sino que ve el corazón del ser humano. Y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque por ese amor tan grande que tiene por nosotros, quiere salvarnos, envió a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, para que todas las naciones estemos en el cielo con Él. Y eso lo vamos a ver ahora en Apocalipsis 7:9, donde Juan ve la visión de muchas naciones en el cielo. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que entonaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esto dice Apocalipsis. Entonces, Dios no hace acepción de personas, sino que Él salva a quien sea. Y eso lo sabemos y lo podemos ver a través de la palabra, que Él nos ama a todos por igual. También Él dice, ¿verdad?, que no quiere que nadie se pierda y que todos vengamos al arrepentimiento, que es la palabra que leí al inicio. Y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos podamos arrepentirnos de nuestros pecados y conocerlo a Él, y conocer a nuestro Salvador, y conocer al Espíritu Santo de Dios, y poder ver todo el amor de Él para nosotros. Jesús nos trajo la salvación a todos, y está en cada corazón decidir si lo acepta o no lo acepta, si quiere conocerlo o no quiere conocerlo. Y con la salvación también nos trajo el sello del Espíritu Santo. Ahí mismo nosotros, ¿verdad?, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo que dirigió a Felipe al desierto cuando se fue a encontrar con el etíope. Es el mismo Espíritu Santo, el mismo que dirigió a Pablo a Macedonia cuando Pablo vio aquella visión donde el macedonio le estaba pidiendo ayuda. Y es el mismo Espíritu que le presentó a Pablo esta visión. Es el mismo Espíritu que derramó en el día de Pentecostés, que se derramó sobre las personas que estaban allí y pudieron ser llenos del Espíritu Santo. También es el mismo Espíritu Santo que se presentó en la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con él y toda su casa. Y Cornelio tuvo una visión, un ángel le habló y le dijo que mandara a traer a Pedro, que se encontraba en Jope. Y Cornelio obedeció y mandó a traer a Pedro, y cuando Pedro llegó a ese lugar, Cornelio tenía la casa llena. Invitó a quien pudo, y cuando Pedro vio todo eso y Pedro empezó a predicar, los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron al Señor. Y todos estaban sorprendidos porque también en los gentiles se había derramado el Espíritu Santo de Dios. Y ahí podemos ver que para Dios no hay nada imposible y que Él no hace acepción de personas.
También tenemos la barrera religiosa, barreras religiosas. Sabemos que en el mundo hay muchas religiones, no sé cuántas sean en total. En algunos países, cada tribu o región practica su propia religión y en muchos casos varias religiones, o sea, no nada más solamente una, sino varias. Esto, por supuesto, constituye una de las mayores barreras que hallaremos cuando tratamos de ganar almas para Cristo. Y yo sé que todos, ¿verdad?, hemos en algún momento experimentado o pasado situaciones así, que nos topamos con estas barreras, con las barreras de las religiones. Y la gente nos dice muchas veces, no puedo abandonar la religión de mis padres. Nací en esta religión y ahí voy a morir. A mí nadie me va a lavar el cerebro. O también en una ocasión me dijeron, yo me voy a convertir hasta que mi madre muera. Y así podemos escuchar muchas veces lo que las personas nos dicen, porque están tan aferrados a sus religiones que no quieren, porque piensan que están traicionando a Dios, pero no es así, sino al contrario. No están traicionando a Dios, sino que están en lo correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos semejantes barreras? En ese momento sabemos que el Espíritu Santo está ahí y que siempre nos va a estar ayudando y nos va a estar guiando para saber qué hacer. No discutamos con estas personas, porque discutiendo no llegaremos a ningún lado, sino que empeoraríamos todas las cosas. Muchas personas les gusta discutir y debatir y decir que tú estás mal y que estás en lo incorrecto, pero no es bueno hacerlo, sino ser sabios. Recordemos al apóstol Pablo. Él practicaba la religión de sus padres, era fiel y totalmente entregado a las tradiciones familiares. Apresó a todos aquellos que osaron mencionar el nombre de Jesús. Él los apresaba porque no soportaba esto. Para él el cristianismo era algo nuevo, totalmente opuesto a su cultura y a la religión de sus padres, y por eso es que él pensaba que estaba en lo correcto, en defender esa religión. Pero cuando Pablo se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cayó rendido a sus pies, y aquel Pablo, defensor de su religión y sus tradiciones, se convirtió en el más grande apóstol de Jesucristo. Para Dios nada hay imposible. Fue un cambio rotundo en Pablo al conocer al Señor personal. Vemos en el testimonio de Pablo que nuestro Señor se le presentó a él y le dijo que por qué lo perseguía. Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Ahí fue el encuentro personal que Pablo tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y así todos nosotros hemos tenido ese primer encuentro con el Rey de Reyes, con nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí lo conocemos y nos damos cuenta que Él llena todo nuestro ser, que Él llena todo nuestro existir. Y es cuando lo conocemos y nos convertimos y dejamos todo lo que nosotros hacíamos y nos convertimos a Él. No hay barrera que no pueda ser derribada por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios. No debemos desalentarnos en nuestra tarea de proclamar el Evangelio, que esto no nos desaliente, que esto no nos desanime, sino al contrario,
pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos siga ayudando para seguir adelante. No temamos divulgar lo que Cristo hizo por nosotros, de dónde nos ha sacado, quiénes éramos antes de conocerlo y quiénes somos ahora. Nunca olvidemos eso, nunca olvidemos de compartir todo eso al que no lo conoce, para que Él pueda conocerlo también. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios Padre le dio toda autoridad, todo poder a nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Y Él es el poderoso, el Rey de Israel. Entonces, con esa autoridad, con ese poder, con esa potestad que Dios les ha dado, Él nos envía a llevar la palabra de salvación. Por eso no hay barrera que el poder del Evangelio, que el poder de la palabra de Dios pueda echar afuera. El enemigo, hermanos, ha querido muchas veces, y lo sabemos, ha querido detener el Evangelio. Pero entre más trata de detenerlo, más el Evangelio avanza. Y no lo podrá detener nunca, porque Dios es el que está delante de nosotros. No podemos hacerlo por nuestros propios medios, pero sí puede hacerlo el Espíritu Santo que obra en nosotros. Nosotros únicamente somos el medio que Dios usa, pero nosotros, como vimos en la clase anterior, la vanagloria no debemos de tomarla nosotros. La gloria es de Dios, y porque Él es el que hace todo. Nosotros solo somos sus instrumentos que le servimos. Cuando queremos hacerlo, le servimos y Él nos usa. Igual cuando nosotros llevamos las buenas nuevas de salvación a alguien, el Espíritu Santo está ahí con nosotros, porque Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y saben por qué las personas se convierten? ¿Saben por qué nosotros nos convertimos al Señor? Porque es el Señor el que nos está hablando su palabra, el que está abriendo nuestro corazón, como dice en el libro de los Hechos de Lidia, ¿verdad? Que Dios abrió su corazón para que pudiera escuchar. Igual, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él abre los corazones, Él abre el entendimiento de las personas para que puedan recibir el Evangelio, para que puedan ver claramente y puedan entender y conocer al Dios grande y poderoso. Entonces, hermanos, sabemos que no estamos solos, que Cristo, que es nuestro capitán, va delante de nosotros, y que el Espíritu Santo nos guía, y Él siempre nos va a estar ayudando. Vamos ahora a la siguiente barrera, que es la barrera idiomática, las barreras del idioma. Cada uno de nosotros conocemos mejor que nadie a los miembros de nuestra familia. Eso facilita nuestra tarea para el evangelismo personal en nuestro hogar. Y aunque conocemos a nuestras familias, todos somos diferentes. Nosotros para evangelizarle a nuestra familia, ¿no?, cada uno va a recibir de acuerdo a su corazón. Aunque es la familia y los conocemos, pero Dios conoce los corazones. Entonces, cuando Cristo nos salva y nos envía como sus testigos, también puede ayudarnos a superar las barreras del idioma para poder proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que nosotros, si nos envía a algún país donde desconocemos el idioma, tenemos que aprenderlo, porque no tiene caso ir a un lugar
donde vamos a llegar como si estuviéramos mudos porque no nos vamos a entender, como cuando Dios confundió las lenguas y no se entendían igual, ¿verdad? Entonces, si Dios nos envía a un país donde no es el idioma de nosotros, tenemos que primero aprenderlo para llegar allá y poder hablar. Escuchaba yo un testimonio de un pastor africano y dice que él fue a América, Centroamérica, y que él no sabía el español, pero que Dios le dijo que fuera y que no se preocupara por el idioma. Entonces, cuando él llegó a Nicaragua, y dice que al bajarse del avión, él pudo entender claramente y pudo leer los letreros en español y podía entender lo que las personas le decían. Cuán grande es Dios, que para Él nada hay imposible porque Él es el que hizo los idiomas. Y él platica que durante el tiempo que él estuvo en Nicaragua, él habló el español, pero que al regresar a su país, como si nunca lo hubiera aprendido. Y entonces podemos ver allí el poder de Dios. Y sabemos que para Él nada hay imposible. El apóstol Pablo no tuvo necesidad de prescindir de intérpretes, porque hablaba tanto el griego como el hebreo, y creo que hablaba otros idiomas más. Entonces para él no fue difícil, ¿verdad?, hablar, y como él mismo lo decía, me convierto en judío, en griego y en todo para llevar la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que hacer distinción, ¿verdad?, si una persona es de un país o es de otro, sino mientras sea el mismo idioma que hablemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos idiomas. Hay un idioma, ¿verdad?, que es el de aquí, que es el inglés, pero hay muchas personas de todas las naciones, o habemos de todas las naciones. Entonces, podemos escuchar hablar, ¿verdad?, cuando andamos en el súper o en la calle, hablar a las personas en su idioma, en chino, en japonés, en los idiomas de cada uno. Igual nosotros, ¿verdad?, si andamos y también hablamos el español, pero son los idiomas de todos los países. Entonces, gloria a Dios por el que aprende muchos idiomas y puede ir, ¿verdad?, a las naciones sin ningún problema. Pero Dios nos envía a eso, nos envía, ¿verdad?, a llevar la palabra. Otra barrera idiomática que enfrentamos es el analfabetismo, es decir, la imposibilidad de leer o escribir en el propio lenguaje. Y nosotros sabemos que hay muchas personas que no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos superar semejante barrera cuando nos encontramos con una persona que no sabe leer y escribir? No podemos decirle estudia la Biblia porque no sabe leer. No podemos decirle estudia este libro porque no sabe leer. Y tampoco podemos decirle te voy a dictar un versículo bíblico y tú lo escribes porque tampoco sabe. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Nos detendrá este hecho para ganarlos para Cristo? No nos puede detener. Nosotros tenemos que buscar la forma. Hermanos, en la actualidad, gloria a Dios por la ciencia, ¿verdad?, por la tecnología, porque ya hay muchas maneras, ¿verdad? Ya en la actualidad, claro, hay lugares donde no hay un teléfono celular, donde no hay internet, ¿verdad?, pero normalmente en todos los países hay internet y casi todo mundo tiene un teléfono celular donde puede bajar la Biblia hablada, y es una bendición porque aunque no sepa leer y escribir, puede escuchar la Biblia. Igual, ¿verdad?, pasa
si no sabe escribir, ¿verdad? Pero escucha, y eso es lo importante. La palabra de Dios dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces, eso no sería, ¿verdad?, una barrera o algo que nos impida a nosotros no predicarle a una persona que no sabe leer y escribir, sino al contrario, buscar las maneras de hacerlo. Si es ocasional que nos encontramos a una persona, ¿verdad?, es ocasional, pues nosotros podemos decirle, por eso es importante que memoricemos la palabra de Dios, decirle una palabra, ¿verdad?, porque no le podemos decirle aquí lo que la Biblia dice, pero sí le podemos decir, mira, Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Y así cualquier palabra que nosotros memoricemos, se la podemos decir. Y creemos por fe que la palabra que nosotros digamos no regresa a Dios vacía, sino que va a ser en esa persona lo que Dios le ha mandado a hacer. Entonces, es donde nosotros también, por eso nos estamos preparando, para que no haya barreras que impidan que estas personas uno los haga a un lado por no saber leer y escribir, sino al contrario, buscar la forma de que ellos conozcan a Cristo. Otra forma es también, ¿verdad?, si la persona la tenemos cerca, si la podemos visitar, ¿verdad?, y podemos hacerle una llamada, nosotros podemos también hacer lo que memorice las citas bíblicas, como dice Salmo 19, 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿verdad?, si la persona puede memorizar y uno puede repetirle y repetirle, ¿verdad?, va a memorizarlo. Y eso es bien importante. Entonces, hasta aquí hemos visto que para Dios no hay nada imposible. Y estamos viendo, ¿verdad?, que no hay barrera que no se pueda superar. Nuestro Señor Jesucristo superó todas las barreras, y eso lo podemos ver en los evangelios, ¿verdad?, cómo Él enseñaba, de qué manera le hacía. ¿Por qué? Porque superó todas las barreras. Y nosotros pues debemos de superarlas también. Esta es la barrera idiomática en cuanto a los idiomas. Ahora vamos a la siguiente, que es barreras sociales. La forma en que algunos grupos están organizados para constituir una barrera para el evangelismo personal. Por ejemplo, en la mayoría de los países africanos, la sabiduría va asociada con la edad. Ellos creen con la edad. Es creencia generalizada que cuanto más viejo es el hombre o la mujer, más sabio es. Por ello se considera incorrecto que una persona joven hable a una persona mayor sobre aspectos referidos a la fe o a otras cosas. Porque esa es la creencia, eso se cree, es como cuando antes nos enseñaban a respetar a las personas mayores, ¿verdad? Y eso lo traemos allí porque eso nos enseñaron, a respetar a las personas mayores. Claro, a respetar a todo mundo, pero también a respetar a las personas mayores. Entonces, en parte del África es así. Y esto, ¿verdad?, es también para los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes dicen, es que el ir a predicar es para los viejos, para los adultos. No, también es para los jóvenes, y eso es lo que vamos a estar viendo. A veces, para hablar en tales situaciones, un joven necesita coraje, valentía para hablarle, ¿verdad?, ahí en aquellos lugares a estas personas, ¿verdad?, porque ellos no permiten que ningún joven les diga nada.
Pero no estamos solos para enfrentar estas barreras, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Vamos a Lucas 2:47. Dice: y aconteció que 3 días después se hallaron en el templo de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que él, a la edad de 12 años entró al templo y le hablaba a los doctores de la ley, ¿verdad? A todos esos hombres sabios que conocían la palabra, que conocían la ley. Y ellos estaban maravillados de oír cómo nuestro Señor hablaba y cuánta sabiduría tenía. Era inusual ver a un joven, ¿verdad?, con esa sabiduría. Entonces, nuestro Señor lo hizo, ¿verdad?, a esa edad. Cuando el ciego, a quien Jesús le devolvió la vista, quiso decirle a los dirigentes religiosos que seguramente Jesús venía de Dios, ellos no aceptaron que este hombre les dijera eso, porque ellos se creían más sabios que él. Juan 9, vamos a ver Juan 9, 28 y 29, dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. O sea que se referían a nuestro Señor Jesucristo, que no era posible que viniera de parte de Dios, porque ellos conocían a Moisés, y Moisés era el líder para ellos. Entonces no reconocían a nuestro Señor. Y aunque esta persona, ¿verdad?, a quien Jesús le devolvió la vista, estaba tratando de decirles que Jesús era el Hijo de Dios, ellos no lo aceptaron. Igual en el caso de Timoteo. Timoteo era un joven pastor a quien Pablo puso a cargo de la iglesia de Éfeso. También él tuvo que enfrentarse al problema de su juventud. Por ese motivo Pablo lo anima a seguir. ¿Por qué, verdad? Si a nuestro Señor Jesucristo estas personas lo perseguían y lo seguían y en todo lugar estaban tratando de hacerlo caer, de que Jesús fallara en decir algo, ¿se imaginan Pablo, el apóstol Pablo? Por eso es que Timoteo le dice, ¿verdad?, en 1 de Timoteo 4, 11, 12, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No era nada lo que Pablo le pedía a Timoteo. Y esta palabra también es para nosotros, ¿verdad?, que seamos ejemplo para todo el que no conoce al Señor, que seamos ejemplo en palabra, en conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? Con nuestros vecinos, con nuestra familia, con los que nos conocen. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? En amor. ¿Damos amor o estamos en rencilla y en pleito con los que no conocen al Señor? En espíritu, en nuestro espíritu, ¿verdad?, que esté lleno del Señor. En fe, ¿cómo está nuestra fe? ¿Oramos con fe por las personas? ¿Oramos con fe? Por ejemplo, ¿verdad?, si nosotros nos encontramos con una persona que no conoce al Señor y entonces empezamos a hablar con esa persona y esa persona nos empieza a platicar sus problemas, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él. Orar por él.
Claro, también ¿verdad? Que darle el plan de salvación y orar por esa persona con fe y decirle, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso, si Él entrega su vida, Él se va a hacer cargo de toda su situación. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera. Dice, y en pureza, ¿verdad? Somos puros delante del Señor y delante de todos los que no conocen al Señor. O somos de los que estas personas dicen, quieren que yo vaya a la iglesia, quieren que yo me convierta, pero para ser como ellos me quedo como estoy. Qué pena sería eso, hermanos, que por nosotros esas personas no pudieran llegar a los pies de Cristo. Nosotros no podemos ser tropiezo para nadie, sino al contrario, enseñarle la senda del Señor, el camino del Señor, para que lo busquen y lo conozcan. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Así como cuando yo leía esto, yo dije, primero pensé y dije, wow, Pablo le exige mucho a Timoteo, pero después el Señor me dijo que es para ti. Y es verdad, es para nosotros. Porque muchas veces nosotros estudiamos la palabra y decimos, es para fulanito, le voy a enviar esta cita bíblica para ver si entiende lo que Dios le está diciendo. Pero es para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver en qué andamos mal, en qué estamos cojeando, para poder nosotros llevarle el plan de salvación a quien no lo conoce. Posiblemente, ¿verdad?, tengamos que testificar de Cristo a personas de elevada posición, de una mayor educación o personas muy ricas. No nos sintamos intimidados, hermanos, porque el que vive en nosotros es mayor que todo esto. El que vive en nosotros es el que nos va a guiar para hablarle a este tipo de personas. Porque muchas veces podemos decir, no, es que rico, ¿qué va a querer oír? Y entonces nosotros pensamos que como es rico no va a querer escuchar, no va a poder recibir. O como es de una alta sociedad, ¿verdad? O que es una persona preparada, una persona estudiada, un universitario. Y entonces uno dice, no, pues yo qué le puedo decir. Pero acordémonos de los apóstoles. Ellos no tenían una carrera universitaria. Ellos, el Señor los escogió así, precisamente, como dice su palabra, para avergonzar al sabio. Y los escogió igual que a nosotros, sin hacer acepción de personas. Entonces, no pensemos de esa manera, no nos intimidemos, porque sabemos que nosotros vamos a pararnos enfrente de esa persona, pero el que está dentro de nosotros es el que nos guía. Y Él es el sabio de sabios y es el que nos da la sabiduría y la inteligencia para nosotros poder llevar todo esto. Recordemos siempre que quien nos envió está con nosotros. Eso nunca lo olvidemos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo superó todas las barreras. También las superó Timoteo. También las superó Pablo. También las superaron los apóstoles, quienes llevaron el evangelio después de que Jesús subió al cielo. Eso fue el mandato para ellos, llevar el evangelio a todas las naciones. Ellos superaron todas las barreras. Entonces también nosotros podemos hacerlo. No hay barrera que no podamos superar. No hay barrera que nosotros digamos, no, es que como está esa barrera yo no puedo decirle no. Muchas veces también las personas van a poner barreras, muchas barreras, para nosotros no poder hablar. Pero nosotros tenemos que ser insistentes y llevarles la palabra a todo aquel que no cree.
porque para eso fuimos enviados, para eso Dios nos mandó. Y como leímos aquí en Mateo 28, 18, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo le fue dada toda autoridad, todo poder, toda potestad, y Él la transfiere a nosotros, para nosotros poder ir y predicar la palabra del Señor. Entonces, esta fue, ¿verdad?, la clase número 6, donde hemos aprendido sobre las barreras que el enemigo puede poner para nosotros no llevar la palabra del Señor. La siguiente clase se titula Analice su acercamiento, o sea, dar pasos para alcanzar a una persona, de qué manera nosotros nos podemos acercar, por ejemplo, a estas personas, ¿verdad?, que tienen estudios universitarios o personas ricas. Nosotros aprender cómo hacerlo, siempre recordando que el Espíritu Santo está allí ayudándonos. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Esto fue una clase muy cortita, pero sustanciosa. Que Dios les bendiga, y vamos a orar para terminar y para que el Señor también nos siga preparando. Yo sé que ustedes están allí puntual, ¿verdad? Y hay quienes probablemente vean una o dos o tres lecciones, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, para nosotros, los de Asamblea de Dios, recibir estas enseñanzas para aprender nosotros a compartir la palabra a quien no nos conoce. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, por esta enseñanza, Señor. Muchas gracias, mi Dios precioso, porque tú cuidas de todo esto, Señor. Tú no quieres que el Evangelio se detenga, sino para eso estamos nosotros, Señor. Somos muchos que te conocemos, muchos que te amamos, y muchos que recibimos el mandato que tú nos das, Señor. Todos, esto es para todos, como lo he dicho y le dice la palabra que es para todos. Entonces, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des la fuerza, que nos des la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder llevar tu palabra, que podamos memorizar versículos, mi Dios precioso, que podamos conocer más tu palabra, mi Dios de la gloria, para en el momento de nosotros, Señor, hablarle a una persona, tener la palabra lista, Padre. Muchas gracias, Señor, por tus enseñanzas, Padre, por tu palabra que no regresa a ti vacía, Señor. Y muchas gracias por cada uno de los que escuchan estas lecciones y todas las predicaciones de Primera Asamblea de Dios de Raleigh, las predicaciones, lo que el pastor estuvo predicando los miércoles sobre los fundamentos de la Primera Asamblea de Dios, todas las enseñanzas que tú, Padre precioso, tenemos aquí en la iglesia, mi Dios amado, que pueda ser extendida y pueda salir, mi Dios precioso, a otros lugares, a otros países y a otras personas, a otras naciones, como leímos, mi Dios de la gloria. Gracias, Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos y personas que escuchen esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ríos de agua viva